Muy buenas tardes a todas y a todas que nos siguen en este programa de Por qué leer a, en esta ocasión dedicado a Claudio Magris. Y para hablar de él nos acompaña Rodolfo Eduardo Lezama. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Luis Octavio? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por tu invitación. Rodolfo nace en esta ciudad, bueno, en ese entonces Distrito Federal. Rodolfo en 1974 es escritor de oficio, especialista en electoral por necesidad, inconforme por decisión. Egresado a la Facultad de Derecho de la UNAM, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, y del diplomado en Creación Literaria de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Aquí muy cerca, ¿no? Donde estuvo la casa de José Juan Tablada en Coyoacán. Ha publicado cuento, ensayo literario y reseña musical en diversas revistas y periódicos culturales, así como artículos especializados en materia electoral. Escribe de forma habitual en las revistas Voz y Voto y etcétera. Actualmente trabaja una saga narrativa sobre el viaje literario. Rodolfo, pues vamos a platicar de inicio los elementos, digamos, biográficos de Claudio Magris. Él nace en Trieste el 10 de abril de 1939, vive afortunadamente todavía y entiendo que en plena producción, es escritor, traductor y profesor de la Universidad de Trieste. Entre algunas obras que ha escrito están Conjeturas sobre un sable, El Danubio, Otro mar, Microcosmos, A ciegas, y desde luego un libro muy importante para nosotros que es Literatura y Derecho. Ha escrito ensayos, ha escrito teatro, relatos, artículos y ha tenido varios premios. Estoy pensando en el premio Baguta, el premio Estrega, el premio Príncipe de Asturias. ¿Qué nos puedes platicar de la vida de Claudio Magris, Rodolfo? Adelante. Bueno, Claudio Magris, como bien comentas, es un escritor polifacético, es primordialmente ensayista. Yo diría que es su carta más poderosa literariamente hablando. También ha incursionado en el relato, en el cuento, en la obra de teatro, en la novela, pero creo que su gran aportación a la literatura es la combinación que ha hecho de manera muy afortunada entre el ensayo y la novela. Se podría decir que es un interesante híbrido que surge, yo creo que de una lectura bastante minuciosa de primordialmente Ernst Bloch y de Robert Musil. Él es un conocedor profundo de la literatura austriaca, de la literatura austrohúngara, que se remonta al siglo XIX y se extiende hasta mediados del siglo XX. De hecho, su tesis de licenciatura, un libro inusualmente grueso para un estudiante de licenciatura, se llama El mito habsbúrgico en la literatura austríaca moderna. Es una revisión muy interesante de una serie de autores que transitan en la literatura austrohúngara del siglo XIX y principios del siglo XX. Primordialmente se detiene en Joseph Roth, en Franz Kafka, en Robert Musil, en Ernst Bloch. Es curioso que, por ejemplo, él no hace un análisis de Thomas Bernhard o de se me olvida el nombre en este momento, pero vamos, no hace una revisión posterior a los años 40 en la literatura, 40, 50 en la literatura austríaca, independientemente de que el mito habsbúrgico tiene toda una importancia tanto en materia política como económica como cultural. De hecho, esta tesis de licenciatura de Claudio Magri se extiende en lo que es tal vez su libro más conocido, El Danubio, que es publicado a principios de los 80s y que es un recorrido tanto literario como cultural como geográfico de
la zona por la que pasa el Danubio desde Trieste en Italia, a lo mejor alguna región que todavía se extiende hasta Francia, hasta prácticamente Rusia. Entonces va haciendo una revisión de la geografía, de la cultura, de la tradición danubiana en los diferentes países por los que transita este río enorme. Y si me lo permites, perdona la interrupción, es muy interesante porque el periodo histórico, digamos, del que trabaja del Imperio Austrohúngaro, probablemente sea el periodo de la decadencia militar, pero no intelectual. O sea, tú como abogado lo sabes, es la época en la que se está formando Kelsen, pero bueno, pues él no es sino un estudiante en ese momento. Pero es la época del círculo lógico de Viena, de Gottlob Frege, es la Viena de donde nos viene Wittgenstein. O sea, lo que quiero decir es que es una época de florecimiento cultural muy importante en el Imperio Austrohúngaro. Simplemente los nombres que has mencionado, ¿no? Kafka bastaría para hablar de toda la literatura, pero bueno, Musil, por ejemplo. Por supuesto. Sí, sin duda. Creo que justamente una de las cuestiones interesantes que tiene Magris es que independientemente de que su área de conocimiento y su pasión es la literatura, él se detiene también en escritores jurídicos y filosóficos. Tal es el caso, como bien mencionas, a Wittgenstein, a Kelsen o a Carl Schmitt. Él lo que menciona es, cualquiera de estos tres escritores son tres grandes prosistas, independientemente de que su labor no sea primordialmente literaria, sino reflexiva. Y en ese momento tal vez Magri se muerde la lengua y recuerda que él mismo es un analista del lenguaje, él mismo es un hombre que reflexiona, es alguien que se cuelga de los grandes temas de la vida para hacer su literatura. Es alguien que está plenamente influido, por ejemplo, por la idea del viaje literario y que se remonta a personajes de Homero, a Ulises, se remonta al Eneas virgiliano, se puede detenerse también en algún momento a hacer una reflexión acerca del descenso que hace Dante Alighieri para encontrarse a sí mismo a través de este recorrido en el que primero desciende al infierno y trasciende hacia el purgatorio y el paraíso para no encontrarse como un simple escritor o como un poeta exiliado, sino como una imagen mística. Él mismo en el momento en el que está contando el descenso, está haciendo una relatoría acerca del descenso de Jesucristo en algunos evangelios apócrifos, justamente para poder encontrarse con esta divinidad. Pero bueno, hace un relato que va desde estos trazos clásicos hasta personajes que pueden acercarse a nociones que ya están mucho más cerca del cosmopolitismo. Por ejemplo, a Joseph Conrad, a Robert Louis Stevenson, a Herman Melville, y toda esa literatura abreva. Perdona, disculpa de nuevo que te vuelva a interrumpir, pero parecía que estabas hablando de Borges, o sea, puros autores que le gustaban a él también, ¿no? Pero que tienen esto que tú dices, que hablan de viajes literarios, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho hay una gran coincidencia ideológica y estética entre Magris y Borges. Magris ciertamente tiene una predilección importante por la literatura de viajes, igual que Borges, y de hecho ambos tienen alguna conclusión interesante. Así como Borges señala que la literatura no es la vida, sino una forma de vivirla, es solamente una de tantas formas para disfrutarla y para poder llegar a las entrañas, a la savia más profunda, poderosa, más rica de la vida. La literatura también es un mecanismo para encontrar la verdad, para explicar la vida, para explicar toda una serie de motivaciones
en torno a la vida. El viaje literario no es solamente el relato de un trayecto, sino, como menciona Magris en algún momento, es la posibilidad de enarbolar la utopía como una forma de encontrar una realidad alterna a la que se presenta ante nuestros ojos, y el desencanto, la posibilidad de a través de una circunstancia vívida de tristeza, de desenfado, de insatisfacción, encontrar el camino para recuperar la utopía que, si bien no es lo que la vida traza, es lo que la vida debería poder generar como un camino posible. Entonces, Magris yo diría que es un autor que está interesado en analizar las circunstancias de la vida, del viaje literario, a partir, sí, de nociones como epopeya, sí, de nociones como novela, también de nociones como reflexión o ensayo, pero primordialmente a partir del pensamiento libre, de la reflexión y de sentir de manera muy profunda. Creo que en el prólogo que escribe, creo que de manera muy inteligente, Fernando Sabater, y creo que tratando de hacer honores a la obra de Claudio Magris, particularmente en el ámbito de su reflexión en torno al viaje. Sabater dice, es un cosmopolita, lo que él pretende encontrar es esa parte positiva del viaje literario, y yo diría que si bien es cierto, el viaje literario no deja de ser siempre la búsqueda de la aventura, por otro lado también tiene una parte oscura que es el descenso. En el descenso, la persona trata de encontrar el alma que se le escapa al inframundo, al infierno, y ese relato también es el que trata de construir Magris a partir de sus obras. De hecho, uno de sus cuentos más conocidos, El Conde, relata justamente la historia en la que un conde deja de sentir fascinación por las mujeres a partir de la fascinación que empieza a sentir por los muertos. Él llega a despreciar a la mujer porque considera que es un ser con el que tiene una relación inmediata, y sin embargo no puede tener esta circunstancia de reto que a él le generan los muertos, y se convierte en una especie de barquero tipo Caronte que trata de encontrar sus verdades, la respuesta a sus dudas vitales a partir de su reencuentro con los muertos. Entonces, es una literatura que oscila permanentemente entre lo optimista y lo patético, entre la decepción y la inteligencia más brillante. Yo diría que de inicio podríamos decir que Magris es un autor increíblemente solar, porque toda su literatura es muy luminosa, su reflexión es increíblemente vitalista, es increíblemente eh, entusiasta por una parte, pero en toda su reflexión siempre hay un dejo de tristeza en el que él puede dar cuenta de su viaje de descenso cada momento que toma la pluma y escribe un ensayo, escribe un cuento, escribe una novela. De hecho, para ilustrar este tipo de cuestión, tal vez habrá que pensar en su apasionamiento, en su pasión por el detalle. Una novela que creo que es muy importante en su obra es Microcosmos, y justamente por este deseo de mostrar que todos los personajes pueden tener una vida increíblemente azarosa, y puede ser un personaje protagónico de un relato desde un
intendente, hasta un oso, hasta un perro, hasta un aristócrata, porque lo que le importa es dar el detalle de lo que retrata el alma de esa persona en quien se ocupa en su literatura. A final de cuentas, como en algún momento lo ha mencionado Milán Kundera, en el momento que se escribe novela, lo que se pretende es encontrar, es hacer una búsqueda de la verdad, hacer no a partir de un absoluto, sino a través de la posible explicación de las relatividades. Entonces, creo que en ese espacio es donde se sitúa Magris como novelista, como ensayista, como contador de historias breves. Creo que el ámbito en el que se ha movido mucho menos Magris ha sido el de la dramaturgia y se ha alejado de la poesía. Él no ha sido nunca un escritor de poesía, a pesar de que la poesía ha sido un tema que ha determinado su obra también, particularmente por la fascinación que tiene por el lenguaje. El hecho de que Magris reconozca en la lengua un estatuto para poder decir, para poder comunicarse, pero también para poder decir la alegría, la tristeza a través de un mensaje poético, es muy presente en su obra. De hecho, es uno de los postulados más importantes que podemos tomar de literatura y derecho, y en donde justamente él dice, a ver, el derecho no está alejado de la literatura porque ambos son producto del lenguaje. El lenguaje es lo que determina una poética, pero también una norma. Y el hecho de querer deslindar la preceptiva literaria, por ejemplo, de un estatuto jurídico, es porque tradicionalmente en nuestra cultura, en la cultura occidental, ha existido un tema que me parece que es contradictorio, y es decir, el arte es libérrimo, el arte no tiene reglas, sin embargo, el arte tiene reglas muy precisas, las reglas de la creación. Y la creación, independientemente de que no tenga una codificación o una norma escrita precisa, lo que sí tiene es una prescriptiva que determina cada autor. Y bueno, creo que podemos pensar claramente que, por ejemplo, la versificación o la prosodia o simplemente el hecho de determinar que no voy a escribir en verso, sino que voy a escribir, perdón, no voy a escribir con rima, sino en verso libre, implica la existencia de una norma y la ruptura con ella. Esto es muy importante en la reflexión que hace Magris respecto del tema de dónde se encuentran y dónde se distancian la literatura y el derecho. A final de cuentas, tanto la literatura como el derecho son dos órdenes jurídicos, pero que tienen patrones distintos y tienen diferentes propósitos. El derecho tiene la intención de dar una ordenación al medio social, y la literatura lo que pretende es generar una realidad posible, una realidad alterna a través de las historias, del canto o de la reflexión.
La literatura, en especial de la poesía, se rige de acuerdo a una idea de legalidad. La realidad se ordena conforme al régimen de la palabra para asignar significado a los símbolos, sentido a las imágenes, comunicarse entre extraños con códigos comunes y sobre todo para cantar y cubrir esa necesidad humana de entonar un canto a través de vocablos que solo les son accesibles al mago, al sumo sacerdote, al chamán, pero también al legislador, que si recordamos fue el primer poeta y a su vez es el primer ordenador de la vida en comunidad. Entonces tenemos que tener presente que entre la literatura y el derecho no hay una ruptura, hay una continuidad que creo que está marcada, como ya lo dije, por el lenguaje, independientemente de que las necesidades de una disciplina y de la otra colman por completo situaciones que podrían ser antitéticas, pero que no dejan de formar parte de la misma realidad. Esta relación entre la ley y el derecho, la poética y demás, creo que se puede entender en base a lo que nos platicas tú y también a la obra de Magris, a partir, por ejemplo, lo que decías del verso libre, ¿no? O sea, no todo puede ser verso libre, o sea, primero te enseñan las reglas del arte poético y ya después puedes romperlas, pero a lo mejor es difícil romper lo que se desconoce si el deseo es ese. Permítame hacer un paragnón y tú me corregirás si es inadecuado, ¿no? Es como aquel que sabiendo que existe una norma, decide violarla, romperla porque le parece injusta y hace de esto un acto público porque lo que quiere es discutir sobre la regla, ¿no? Plantear que la regla está mal y dar lugar, no sé, a un litigio estratégico, una protesta social, puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? Por otro lado, hablabas del legislador como el primer poeta y a mí me recordó algo que se menciona en la ciudad antigua de Fustel du Coulanges, donde se habla de la época de las acciones de la ley con los romanos, ¿no? Que cuando yo quería demandar a alguien por algo, tenía que ir con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote me daba las palabras, pues creo que cabe decirlo, mágicas que yo tenía que decir para poder iniciar el juicio. Y decía Fustel du Coulanges que parece ser que esas palabras no simplemente se decían, sino que se cantaban, que llevaban un cierto ritmo con el que se tenían que decir, ¿no? Entonces ahí de nueva cuenta encontramos esta relación entre el derecho, la literatura, el arte, el canto, la poesía. Sí, inevitablemente. Yo creo que en este pasaje que mencionas de Fustel de Coulanges se ilustra perfectamente cuál es la labor del legislador y cuál es la función de la poesía en el pensamiento arcaico. Estamos pensando en sociedades en construcción en las que todavía la magia, el chamanismo tenían una presencia ineludible. Sin embargo, ahora fuera de estas nociones de chamanismo, de estas nociones de magia, el derecho no deja de tener una forma de expresar el lenguaje. La expresión poética del derecho es cuando la ley apela a lo humano, a lo natural, a valores intrínsecos de la persona, y en consecuencia la ley o la jurisprudencia se convierten en la materialización práctica de esos valores. Por ello, los derechos humanos, según recuerdo que menciona Gregorio Preces Barba, son pretensiones morales que alcanzan un reconocimiento jurídico, porque el derecho quiere emparejarse con la vida y el modo de hacerlo, su llave de acceso, es traducir las aspiraciones humanas en normas jurídicas. Sin embargo, no debemos olvidar que este primer legislador no necesariamente pronunciaba normas, sino hacía invocaciones y esas invocaciones adquirían la naturaleza de un mandato. Esa era la conformación del derecho. Estamos muy lejos de esa conformación primitiva del derecho. Sin embargo,
La costumbre no por nada sigue siendo una fuente del derecho, porque a partir de la costumbre también se hacen, se ejercitan derechos y hay la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos. Por eso es que a mí me parece interesante pensar que la literatura y el derecho tienen un punto de convergencia al encontrar su razón de ser en la existencia, en la vida misma. Por ello, el recelo que tradicionalmente muestra el arte respecto del derecho deviene una circunstancia injustificada o un artificio que posiciona una ruptura donde en realidad se da cuerpo a una continuidad, pues casi por consigna, la literatura ha rechazado el derecho por su frialdad, por su ausencia de sentimentalismo, frente a la que podría reputarse como un exceso sentimental de la literatura, sobre todo de la poesía. Y en esa reflexión se pasa por alto el contenido poético del derecho, ya que no se logra partir de su enunciación, sino de su contenido. En este sentido, me parece importante la afirmación que hace Claudio Magris cuando hace esta diferencia, creo que muy lúcida, entre valores fríos y valores cálidos. En literatura y derecho, en una de las principales conclusiones del libro, Magris afirma: a menudo democracia, lógica y derecho son despreciados por los rectores vitalistas como valores fríos, en nombre de los valores cálidos del sentimiento. Pero esos valores fríos son necesarios para establecer las reglas y las garantías de tutela del ciudadano, sin las cuales los individuos no serían libres y no podrían vivir su cálida vida. A final de cuentas, creo que la esencia poética del derecho no está en su formulismo. La fórmula jurídica es tal vez lo menos literario que tenemos en el marco jurídico. Sin embargo, el contenido esencial de los derechos es donde está la poesía del derecho, es donde está el contenido literario y es donde está el contenido verdaderamente fundamental y humano del derecho. A final de cuentas, la literatura, ¿por qué se diferencia del derecho? Porque los escritores, los literatos dicen: nosotros lo que queremos es encontrarle una explicación a la vida, la savia de la vida que tanto se ha dicho ya hasta llegar al lugar común, y sin embargo se desprecia que el derecho no deja de ser una herramienta clarísima para generar una condición pacífica dentro de la existencia humana, mandatos a partir de los cuales va a haber una vida tranquila. No por nada es que se hablaba del contrato como una fuente de armonía social. Y bueno, creo que debemos recordar que, por un lado, cuando Juan Jacobo Rousseau hablaba de el contrato como una fuente de paz social, a la vez en sus confesiones él lo que decía es: la vida debe tener sus manifestaciones más profundas en plena libertad. Ahí no nos sujetamos a las leyes del contrato, sino a las leyes de la pasión y de los sentimientos. Entonces debemos de quedar muy claros que, si bien hay una diferencia muy precisa entre lo que es literatura como arte y derecho como disciplina social, una y otra se retroalimentan, porque en cualquier caso, la literatura no deja de ser un orden jurídico y el derecho no deja de tener un amplio contenido poético. Y siguiendo lo que tú comentas de Magris, entonces, estos valores fríos, entre los cuales estaría el derecho, la democracia, la parte procesal, digamos, son absolutamente necesarios para vivir los otros. Ahora, incluso a mí me hiciste recordar con esto de valores fríos y cálidos,
la obra de otro italiano, ¿no? Italo Calvino, que tiene un texto que se llama, es una noveleta que se llama La jornada de un escrutador, ¿no? Ujú. Que en realidad, digo ahora que estamos en elecciones, ¿no? Para ellos el escrutador es más bien para nosotros el representante de casilla, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo en el desarrollo, en el desempeño de una serie de labores jurídicamente determinadas, que la ley le dice que puede hacer y que no puede hacer, entre ellas la vigilancia, la forma de votación, o sea, algo que parece una labor eminentemente técnico-jurídica, es lo que quiero decir, y por lo tanto podríamos decir fría y árida, vemos cómo se cuela la vida, ¿no? Se cuela la vida en cuanto a quiénes quieren votar, cómo quieren votar, por qué quieren votar, y en ese sentido me parece que lo que nos comentas de Magris tiene, ¿cómo decirlo? Un punto de verdad y de certeza y de realidad. Yo te quisiera preguntar, Rodolfo, ¿tú cómo llegaste a este autor? Mira, en realidad, pues por casualidad. Yo era lector de la revista Vuelta y en algún momento publicaron un artículo sobre el viaje literario y a partir de ahí hice la lectura de este artículo y me pareció un escritor con una tremenda lucidez, un escritor increíblemente inteligente que además de que tenía una pluma muy, muy fina, un trabajo literario increíblemente depurado, podía contrapuntear sentimiento y reflexión sin que uno rebasara al otro. Y me parece que eso es fundamental en quienes reflexionan. Muchas veces el ensayista académico olvida esta parte eh, de entretenimiento, de acercamiento con el lector y se dedica a dar datos fríos. Lo que es la democracia, cuáles son los niveles de la democracia, cómo se ejerce la democracia, cómo es la participación, cuántas personas van a una elección, participan votando y hay un nivel tal o cual de participación electoral. Sin embargo, creo que esa parte fría del análisis puede apelar también a la parte humana del análisis. Y por eso fue que me interesó Magris, porque independientemente de ser un escritor increíblemente intelectualizado, una pluma limpia, depurada, fina, de gran detalle, de enorme lucidez, no deja de ser un hombre que todo el tiempo está escribiendo sobre sus sentimientos. Es alguien que sí reflexiona, pero a partir de lo que siente. Él traduce en pensamiento una motivación emocional. Y por eso es que me llamó tan profundamente. Además de que vaya, él ha sido también una fuente de conocimiento de otros escritores. Él, a través de ensayos sobre Franz Kafka o a través de ensayos sobre Robert Musil o sobre Joseph Roth o sobre Thomas Bernhard o sobre Virgilio o sobre Homero, qué sé yo, da un caudal enorme de posibilidades literarias y para aquellos a quienes la literatura nos emociona, nos inspira, nos apasiona, pues no deja de ser una fuente, por lo menos, de alternativas. Entonces, está la obra de Magris como novelista, como cuentista, como ensayista, pero también como divulgador cultural. Creo que el hecho de que él permite el acercamiento, sí, ilustrado, pero también menos tortuoso a escritores que pueden implicar una dificultad, como es el caso de Musil o es el caso de Kafka, no porque sean ilegibles, sino por
la increíble densidad que tiene sus obras. Y esa densidad es emotiva. Esa densidad es emotiva. Creo que es una de las cosas que desmitifica Magris al momento que escribe. No solo el pensamiento es denso, también los sentimientos y el entendimiento de los sentimientos también implica el acceder a un terreno pantanoso. Y en ese terreno pantanoso no puede nadar, flotar o ahogarse. La decisión es propia y creo que las opciones siempre las pone Magris para el lector. Y por eso es que me ha gustado desde hace ya algunas décadas y por eso lo revisito cada cierto tiempo. De hecho, agradezco mucho tu invitación para retomarlo después de algunos años de haberlo dejado en los libreros, ¿no? Hay textos que de una u otra forma nos acompañan. Ahora, pensando en quienes lo empiezan a conocer un poco por esta plática y entendiendo que su obra es vasta y es amplia, como por dónde entrarle, por dónde empezar a leer a Magris. Pues mira, yo sugeriría que se podría empezar por dos novelas, El Danubio y Microcosmos. El Danubio porque es, digamos que la versión novelada del mito habsbúrgico en la literatura austríaca moderna, en donde ya no hace un relato tan preocupado de los aspectos históricos, políticos o de las influencias literarias que tiene Joseph Roth o Robert Musil en la literatura austríaca, sino que da un panorama de la tradición danubiana. Y esa tradición danubiana no deja de ser parte fundamental de la literatura y de la tradición centroeuropea. Entonces, quien quiera acercarse a Magris y conocer a Magris y sus motivaciones, yo recomendaría que empezaran por el Danubio y siguieran con Microcosmos, que es la siguiente novela que escribe Magris, en la que lo importante es la narrativa del detalle. Ahí no se cuenta propiamente una historia, sino muchas pequeñas historias en donde se mezcla la vida de los personajes efímeros que van transitando a lo largo de la novela con el punto de vista autobiográfico de Magris. Y aquí es otro tema interesante que puede tomarse como una aportación literaria. ¿Hasta dónde llega el aporte autobiográfico en la novela sin que esa novela se convierta en un diario íntimo del autor o en una mentira novelada? Yo creo que a final de cuentas la literatura autobiográfica no pretende bajo ninguna circunstancia contar la vida del autor. Lo que pretende contar es una circunstancia vital de lo que yo, autor, recuerdo de un determinado momento o suma de momentos. Entonces creo que por eso son interesantes estos dos libros. Y yo sugeriría en el ámbito del ensayo leer Utopía y Desencanto, que es la reunión de una serie de artículos, de ensayos que publicó en los 90 Claudio Magris en diferentes periódicos y revistas literarias, en las que él va analizando toda una serie de temas que le parecen interesantes y que van desde cuál es la importancia de la utopía para poder sobreponerse a los menesteres de la vida y lo trascendente del desencanto para no caer en la ingenuidad o en la inocencia, por ejemplo. U otro ensayo que recuerdo es eh, un texto muy lúcido en el que dice por qué querían sacar a los poetas de la República. Y creo que esto nos
vincula con la discusión que teníamos sobre literatura y derecho, porque el poeta, según muchos teóricos de la poesía, lo que pretende es la búsqueda de una cierta verdad, de una cierta verdad universal, sea o no cierta, es una verdad propia que por su dimensión poética, por su aspiración en términos de estética, se convierte en una posible verdad universal para el poeta y que puedes o no adoptarla como verdad personal. Pero el asunto aquí es que el poeta quiere, desde Platón, debe ser erradicado de la república porque el poeta no va a decir el mensaje que le prescribe el poderoso. El poeta va a establecer un momento de desorden, porque a final de cuentas, para Magritte y en general para la, eh, la teoría poética, la poesía es rebelión hecha palabra, un manifiesto en contra del orden establecido por su vocación transformadora de la realidad, ya que así como el derecho tiene la calidad o la cualidad de aportar elementos para lograr la convivencia, la poesía persigue la finalidad contraria: aislar al hombre para convertirlo en paria, en extranjero, en revolucionario o en el persistente opositor de las verdades consumadas. Pues la materia de la poesía no es cantar la realidad, sino encontrar una verdad que en muchas de las ocasiones se opone a lo que se pregona como moral o socialmente correcto. Creo que este es el tema fundamental de por qué es que al poeta se le quiere expulsar de la polis, porque el poeta siempre, siempre va a tener la intención de actuar de manera libre. Ese poeta posteriormente se convertirá en el intelectual que nunca, según por lo menos la mayor parte de escritores del pensamiento liberal, debe ser un censor del poder político. Y por eso es que el poeta debe ser expulsado de la república, de la polis, porque el poeta va a ser un crítico del príncipe. Y este poeta, en términos de la modernidad, sería un intelectual que tiene como primer obligación y responsabilidad el hacer una lectura crítica y lejana del ejercicio del poder político. Digamos esto en un términos de lo que puede ser considerado como algo ideal. Entonces, este es otro de los temas que apasionan a Magritte y de los que se ocupa, por ejemplo, en Utopía y Desencanto. En esta última parte del comentario que nos haces, inmediatamente pensé en otro crítico o ensayista y poeta del que ya hablamos, que fue Jorge Cuesta. Y parecía que lo estabas pintando, ¿no? Claro, Cuesta es el inventor del ensayo mexicano moderno, o no sé si decir el introductor del ensayo moderno en México, y es justamente eso, o sea, es un poeta que escribe ensayos y que lo que hace es una crítica, ¿no? En un momento, además, no sé si parecido o no al actual, donde pareciera ser que al intelectual, o sea, a este poeta que se convierte en crítico de la sociedad, ¿no? Se le exige afiliarse de un lado o de otro. En la época de Cuesta es afíliate al comunismo, en su versión stalinista, que era el comunismo real, o afíliate al totalitarismo fascista, que si es que pudiéramos trazar líneas distintas entre uno y otro. Y esta idea de que, por lo tanto, debe ser expulsado porque es la voz discordante, ¿no? Sí, claro. Y me queda claro que en la obra de Magritte lo que encontramos es eso, es esa reivindicación
de la voz discordante a partir del uso del lenguaje. Por eso cuando tú nos decías hace rato acerca de las cualidades, digamos, formales de la escritura de Magris, tú empezabas hablando de lo bien que escribe. Bueno, es que parece, ya con lo que nos dices es que es muy lógico. O sea, quien le da ese valor al lenguaje como instrumento de crítica, ende de mejoramiento para la sociedad, va a ser respetuoso con el lenguaje. De otra forma sería profundamente contradictorio en sí mismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Magris, independientemente de que es un escritor con todas las cartas académicas, es un escritor que le huye al academicismo. Es un escritor que, como bien dices, él le dedica toda la atención al lenguaje. Sus reflexiones a partir de una limpieza del pensamiento que se traduce en una limpieza de la escritura, una escritura increíblemente depurada. Y cierto, creo que en ese sentido podrían emparentarse, al menos en términos de continuidad ideológica, Cuesta y Magris, en el sentido de creer que el intelectual debe ser un personaje libre, completamente independiente, porque de no ser así, su labor crítica queda mermada. En la medida que se sujeta de un lado o del otro, el intelectual pierde su calidad de intelectual, porque está comprometido con una causa, y el hecho de quedar comprometido con una causa anula la posibilidad de crítica. Y el intelectual sin crítica deja de serlo. Sí, desde luego es lo que pasa con la poesía comprometida, que es más compromiso que poesía, ¿no? Sí, 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 sin duda. Podemos encontrar ejemplos positivos en Ernesto Cardenal o en Roque Dalton, en Pablo Neruda. Sin embargo, yo creo que la poesía militante no deja de tener grandes vacíos en términos estéticos, porque justamente su finalidad deja de ser la búsqueda o la explicación de la vida, y todo se convierte en una justificación de un determinado sistema o régimen político. Esa es la verdad. Pues te agradezco mucho, Rodolfo, porque al hablar de la obra de Magris, hemos hablado de la función del intelectual en un Estado democrático, ¿no? Y que al final de cuentas, eso tiene mucho que ver con los temas que nosotros abordamos aquí en ¿Por qué leer a? Entonces, bueno, pues decirte que a nombre de la Sala Superior, de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, al contrario, ha sido un honor, muchísimo gusto poder platicar contigo y poder reflexionar sobre temas que me parece que son relevantes, sobre un autor que creo que es apasionante y que tus escuchas creo que estarán interesadas, interesados en leer. Espero que esta plática que hemos tenido pues sea una invitación para ello. Sin duda. Y a nuestro público les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más de ¿Por qué leer a? Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.